A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que las 7 principales academias venezolanas, entre ellas la de Medicina, exigieron este fin de semana que haya acceso rápido, universal y sin discriminación a las vacunas contra la COVID-19 en Venezuela. En un comunicado conjunto demandan que se inicie de manera urgente una campaña de vacunación que cubra por lo menos a 70% de la población en un plazo perentorio y ofrecen su experiencia y conocimiento para aportar en esta iniciativa. El documento está firmado por las academias de Medicina, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de Ciencias Económicas, de la Ingeniería y el Hábitat, de Ciencias Políticas y Sociales, de la Historia y de la Lengua. Entre tanto, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, destacó que parte de su comunicado, en conjunto con otras 6 academias, se expresa la exigencia de traer lo más pronto posible las vacunas anti-COVID al país y resaltó que el apoyo internacional en este caso es fundamental para que los venezolanos puedan ser inmunizados. El país tiene que gestionar de manera inmediata la posibilidad de que tengamos acceso a un número significativo de dosis para cubrir, como allí decimos, al menos el 70% de nuestra población adulta. Y es un requerimiento que estamos también elevando internacionalmente. Hoy debe salir una publicación internacional en la revista británica The Lancet, donde hacemos este llamado internacional igualmente, diciendo que Venezuela expone una situación delicada en cuanto a la capacidad de atención y al acceso en este momento al componente de vacunas. Y en esa misma declaración internacional estamos también solicitando que los países amigos nos apoyen en la posibilidad de crear un fondo de vacunas para poder proveer a los venezolanos de una fuente segura, puesto que lo que hemos observado a través de los mecanismos de búsqueda, la cual saludamos recientemente de la incorporación del gobierno al mecanismo COVAX, aún faltaría completar una serie de vacunas, un número significativo de vacunas. En declaraciones dadas esta mañana en RCR, el médico López Loyo destacó que los académicos en materia de salud no están promoviendo una protesta en contra de la administración de Maduro, sino aportar sus conocimientos sanitarios para hacer frente a la pandemia en el país y que así se pueda lograr un plan de vacunación. Nuestra posición como academias, y en este caso la Academia de Medicina, no es ponerse al frente de un movimiento antigobierno por el problema de las vacunas, es ponernos al frente de los venezolanos juntos, uno al lado de otro, para sumar voluntades y que se consiga cruzar este camino tan largo que significa el logro de vacunación. Podemos identificar en este momento una evolución pandémica muy negativa para Venezuela. Observamos una explosión significativa de casos. Se han hecho las medidas correctas cuando hay una restricción de las medidas de traslado de personas, cuando se está dando aleccionamiento todavía sobre la capacidad de que cada uno de nosotros debamos protegernos. Pero ahora no es suficiente. La vacuna es lo que fundamenta la lucha en la mitigación de los problemas generados por esta pandemia. Por su parte, el médico internista y exministro de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, respaldó hoy en declaraciones dadas a RCR el comunicado en conjunto de las academias de salud venezolana ante su petición de un plan de vacunación urgente para Venezuela. Las academias se hacen eco de un clamor nacional por la definitiva inserción del país en los mecanismos y procesos que permitan llevar a cabo lo único que aquí sirve hoy en el estado actual de las cosas, que es la vacunación universal de nuestra población, de acuerdo con programas y cronogramas que creo que nadie en Venezuela se atrevería a objetar, son básicamente los mismos que suceden en todo el mundo, pero con miras a alcanzar el 70% o más de población vacunada, que es lo que nos pone en el rango de la
famosa inmunidad de rebaño. Menos que eso no nos sirve. Aquí la etapa de la protección individual, ya pues las medidas harto conocidas por todos, distanciamiento social, uso de mascarilla, etcétera, y que fueron la piedra angular del manejo de la epidemia en el mundo en un momento en el que el estado del conocimiento no permitía más. Bueno, eso queda ya atrás y pasa, no voy a decir un segundo plano. Asimismo, Villasmil afirmó que Venezuela está en el peor pico de la pandemia, ya que se registran altas cifras de fallecimientos por COVID-19. Y por ende destacó que es importante el pronunciamiento de los académicos, ya que en el país no existe un plan de vacunación y las que han llegado no alcanza para inmunizar a todos los venezolanos. Hay un documento que circuló por allí que yo espero que ese no sea el plan. Sería muy grave que ese fuese el plan porque es de una pobreza conceptual notable. Hemos venido, en lo que me toca personalmente, desde la primera quincena de enero, llamando la atención acerca de la necesidad de dotar a Venezuela de una gerencia unificada alrededor de este problema, bajo el auspicio de organismos internacionales. No hay la credibilidad, no hay las competencias mínimas deseables y necesarias. No existen los medios materiales y logísticos en manos del Estado venezolano que permita que lleve a cabo a título exclusivo una operación de esta complejidad y de esta urgencia. Y esa era la idea de esa comisión que se reunió en la mesa que ofreciera la Organización Panamericana de la Salud. Para el médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, Uniades Urbina, es primordial que el régimen de Maduro sea responsable ante la información de las cifras de contagios de COVID-19 en el país y que también se haga efectiva la compra de las vacunas con el mecanismo COVAX sin tantas excusas y retardos. El manejo desde el inicio, lo dijimos, no ha sido el más adecuado, porque en pandemia lo primero que indica la Organización Mundial de la Salud es que usted tiene que tener un vocero creíble, fiable y ser una orientación adecuada a la población. Eso desde el principio no ha sido así, y a medida que la pandemia se les ha ido escapando de las manos, pues más oscurantismo ha habido, y eso produce incertidumbre en la población, produce desconfianza en la población, y cuando hablamos de vacunas, el llamado que tenemos, ya hoy publicamos el boletín número 28 de la Academia, hemos ido abordando los diferentes aspectos en los cuales consideramos debemos orientar al gobierno nacional, porque es nuestra función por ley orgánica de la Academia Nacional de Medicina, pero se han hecho oídos sordos. ¿Y cuál es el clamor? Primero, que compren las vacunas, no solamente que hagan el anuncio, que realmente sea efectivo, las traigan a Venezuela y vacunemos a los venezolanos. Nada hago yo con tener 800,000 dosis aquí en Venezuela y apenas se han vacunado ni siquiera el 1.5% de la población. Entonces, traer las vacunas, entendiendo que no hay vacunas en cantidad suficiente actualmente para los 7,000 millones de habitantes del planeta Tierra, pero en la medida que se van produciendo, pues tiene que comprarla y administrarla. El médico Uniades Urbina insistió este lunes en RCR que se debe informar ante el supuesto plan de vacunación que tiene el régimen de Nicolás Maduro y que no se siga discriminando a los venezolanos con el mecanismo del carnet de la patria para poder ser inmunizados. Venezuela no tiene un plan conocido, completo, único de vacunación. Chile, por ejemplo, desde junio del año pasado, cuando se empezaron a hablar de que las vacunas ya iban a estar casi listas o aprobadas, Chile ya tenía un plan desde junio del año pasado. Llegaron en diciembre e inmediatamente empezaron a vacunar. De ahí la eficiencia de la vacunación en Chile. Venezuela esperó que hablaran de vacunas, Venezuela esperó que las vacunas aparecieran, o sea, todo retrasado, o sea, se va actuando como los bodegueros, de hoy para mañana, no, aquí hay que tener un plan que nadie lo conoce en detalle, lo anuncian, pero por lo menos
fuera del gobierno nacional, el resto de la sociedad civil y las sociedades médicas y la academia desconocemos el famoso plan de vacunación, lo cual hace suponer que ese plan no está listo, que ese plan no lo tenemos y por eso se va vacunando hoy sí, mañana no, un grupo primero, otro después, sin cumplir una norma internacional. Y lo más grave, que faltó en la pregunta anterior responderla yo, la discriminación que están haciendo. Si usted no está inscrito en la famosa página Patria, usted no tiene un carnet de la Patria, usted no existe para el gobierno nacional para administrar la vacuna. Entonces son una serie de factores que se han ido sumando, concatenando para tener este desastre que tenemos en Venezuela, que afortunadamente, a pesar de su registro, no ha sido tan severa la pandemia con nosotros como en los países vecinos. Este domingo, trabajadores del sector salud, Frente Amplio de Mujeres, organizaciones políticas y de la sociedad civil se reunieron para protestar en Las Mercedes. Los manifestantes exigían un plan de vacunación transparente y el ingreso de las vacunas contra el COVID-19. A esta protesta se unió el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien reiteró el llamado a la población venezolana a seguir unidos y en las calles exigiendo la vacunación masiva lo más pronto posible. Hoy salva vidas, evita la discriminación, pero la vacuna de la dictadura, para poder ser libres y vivir con dignidad, es en las calles, es unidos, es exigiendo, es movilizándonos, es a través de la plataforma, es a través del ejercicio de exigencia clara en este momento en Venezuela. Celebro la unidad y la presencia. En otras noticias, tenemos que el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, confirmó que han sido rescatadas 7 personas del naufragio ocurrido el pasado jueves en Boca de Serpiente, estado del Tamacuro. Entre tanto, la gobernación de Del Tamacuro, mediante un comunicado, indicó que el día 23 de abril naufragó una embarcación que salió presuntamente del Caño de Horqueta con destino a la isla de Trinidad. Han perdido la vida hasta este momento 2 ciudadanos, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino. Desconocemos sus nombres. Hemos rescatado hasta ahora a 7 personas. Así reza el comunicado. La autoridad no precisó cuántas personas iban a bordo de la embarcación accidentada. Por otro lado, 29 militares que patrullaban el sector La Carpilla en el estado Apure fueron emboscados el pasado sábado, informó la Comisión de Seguridad e Inteligencia liderada por Iván Simonovis. 3 de ellos fallecieron y sus cuerpos no han podido recuperar. Solo 8 lograron regresar, pero están heridos y reportaron uno desaparecido. Por su parte, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, repudió este nuevo ataque y la opacidad del gobierno de Nicolás Maduro, la cual imposibilita conocer las cifras oficiales de heridos y muertos. Tarazona también hizo referencia al naufragio en Del Tamacuro y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de estos hechos, que cada vez se están haciendo más frecuentes. Nosotros rechazamos que este tipo de detenciones pretendan silenciar ante el mundo lo que como defensores y como activistas mostramos que está ocurriendo como tragedia. Estas 24 personas que se reportaban en una embarcación que iba vía Trinidad y Tobago, 4 serían menores de edad, 2 niños de 2 y 5 años y 2 jóvenes de 15 y 17 años. Uno de ellos están fallecidos y confirmados además. Se han rescatado 2 cadáveres para ese momento en el que Orlando denunciaba y se han rescatado 7 personas. Estaban retenidas en el 6 CPC de Tucupita. Siempre Orlando estuvo visibilizando esta tragedia, mostrando lo que estaba ocurriendo y lamentablemente esta situación de denuncia, de visibilidad, llevó a que el 6 CPC detuviera a este defensor. Yo me pregunto por qué el 6 CPC no va a detener a los delincuentes de las distintas bandas criminales que operan a lo largo y ancho del país. Yo me pregunto por qué razón estos funcionarios del 6 CPC, en vez de detener a Orlando, no detienen a la red de tráfico de personas, de microtráfico y narcotráfico que opera en el del Tamacuro.
En materia económica, el economista Luis Oliveros, especializado en política y comercio petrolero, aseguró que en 60 días no se solucionarán las fallas en distribución de diésel en Venezuela. Recordemos que la semana pasada Nicolás Maduro ordenó a sus ministros Tarek El Aizami de Petróleo y Wilmar Castro Soteldo de Agricultura y Tierras presentar un plan para restablecer en 2 meses el suministro para productores y trabajadores del campo. En 60 días no se va a solucionar el problema del diésel en el país. El problema del diésel no se soluciona como el problema de la gasolina de la producción petrolera, dando órdenes a los yacimientos o a una refinería para que se produzca más. Así lo expresó en sus redes sociales el economista Luis Oliveros. En otras noticias económicas tenemos que, de acuerdo a la data publicada por National Review, Venezuela lidera el índice anual de miseria de Hanke como el país más miserable del mundo de 2020, un título que se asignó hace 5 años. En el informe se explica que la miseria es la suma de las tasas de desempleo, inflación y préstamos bancarios, menos el cambio porcentual del Producto Interno Bruto Real per cápita. En el documento destacan que además de Venezuela, países como Zimbabue, Sudán, Líbano, Surinam, Libia, Argentina, Irán, Angola y Madagascar completan los primeros 10 países más miserables del mundo. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, la Unión Europea comenzó acciones legales contra AstraZeneca por retrasos en la entrega de sus vacunas contra el COVID-19 al bloque. En su demanda presentada el pasado viernes, la Comisión Europea afirma que AstraZeneca, fabricante de medicamentos, violó los términos del contrato y que la compañía no ha estado en condiciones de idear una estrategia confiable para garantizar entrega oportuna de dosis. La acción civil puede durar varios meses, durante los cuales los europeos pueden pedir o bien la rescisión del contrato por incumplimiento, con daños y perjuicios, o bien el cumplimiento del contrato, lo que es poco probable. Esto lo dijo el abogado belga Arnaud Jacet. La razón, obviamente, es que algunos términos del contrato no se han respetado. La empresa no ha estado en condiciones de establecer una estrategia fiable para asegurar la entrega a tiempo de las dosis. Lo que es importante para nosotros en este caso es que queremos asegurarnos de que haya una entrega rápida de un número suficiente de dosis a las que tienen derecho los ciudadanos europeos y que se han prometido sobre la base del contrato. En materia deportiva, la CONMEBOL informó que las fechas 7 y 8 de las eliminatorias para la Copa del Mundo se reanudarán en junio, antes del inicio de la Copa América. Por su parte, Venezuela jugaría el jueves 3 en La Paz contra Bolivia y el martes 8 de junio contra Uruguay en Caracas. Así llegamos al final de este compacto informativo. Sigan disfrutando de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Sintonice